Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coaching PNL y seguimos conectando con mujeres en esta tercera edición del Noviembre Violeta, donde damos voz al talento empresarial canario, a todos los proyectos y las mujeres que destacan en sus múltiples facetas, sobre todo en los sectores más masculinizados. Hoy tenemos con nosotros a Nadia Abselán, Policía Nacional. Nadia, bienvenida. Muchas gracias, Raquel. Un placer, la verdad, estar aquí contigo. Estoy muy contenta de tener esta charla y poder compartir este ratito. Nadia, yo te he presentado como Policía Nacional, pero también haces muchísimas otras cosas que me gustaría que nos fueras contando a lo largo de la entrevista. Pero vamos a empezar por quién es Nadia como mujer. Bueno, siento que soy una mujer que se ha tenido que hacer a sí misma a base de hostias, porque todo lo que he ido aprendiendo al final ha sido pues ensayo-error, echándole coraje, aunque al principio no fue tan así, ¿no? Incluso era como más, todo era como más sensible, pero bueno, al final las situaciones te hacen tirar para adelante. El aprendizaje de la vida y ahora ya, pues con esta edad ya casi 41 relativizas mucho y sobre todo es eso, ¿no? De haber tenido, a veces hecho la vista atrás, ¿no? La valentía y el coraje de atreverme a hacer las cosas aún teniendo muchos factores en contra. Sí, porque nunca es tarde para hacer las cosas, como bien dices, y eso lo vemos en tus redes sociales, con ese movimiento que siempre tienes, sobre todo ahora con el tema del culturismo, ¿no? Que hay veces que decimos que ya es tarde para cuidarnos, tener el cuerpo que deseamos, y la verdad que no hay un tiempo establecido, ¿no? Sí, a ver, lo del culturismo yo creo que ha llegado a mi vida casi de casualidad, porque me fracturé la tibia y aunque realizaba diversas actividades, sobre todo estaba súper enganchada a la escalada, esa fractura de tibia me devolvió al gimnasio, que a mí me aburría bastante el ir a coger peso por coger peso. Pero claro, tanto la fractura de astrágalo que tuve hace años escalando, como esta fractura de tibia que me hizo pasar 3 veces por el quirófano, pues al final requiere de una recuperación que sí o sí tienes que ir al gimnasio. Es que es indudable, ¿no? Pierdes toda la masa muscular y tienes que hacer al final una rehabilitación para volver. Sobre todo soy policía, tengo que estar en forma. Cuando te ves impedida, que no puedes correr y demás, pues no te queda otra que hacer ese esfuerzo. Y a raíz de ahí, como me tenía que someter a otra operación, volver a rajar el tendón rotuliano, pues me propuse ir lo más fuerte posible, que esto lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Siempre hay que estar en forma por salud y por lo que pueda pasar. No podemos controlar las situaciones, pero si tienes un accidente, una enfermedad, que te coja siempre lo más sano posible y lo más fuerte posible porque la recuperación va a ser muchísimo mejor. Entonces enfrentarme a esa nueva operación para sacar el clavo que me habían introducido me llevó a quiero estar lo más fuerte posible. Y al final una cosa lleva a otra. Conocí en el camino a Sabrine Toumi, que ya es competidora de culturismo natural en la categoría Bikini Fitness, y con ella hice una recomposición corporal. Me sorprendió tanto el desarrollo de mi cuerpo, y más a los 40 años que yo ya tenía, que una cosa llevo a la otra, pues al final ahora estoy con un preparador que se llama Marcos Herrera, que es de aquí de Tenerife, y te digo que me ha alucinado, o sea, ha llevado mi cuerpo a otro nivel. Sí, es verdad que yo quería competir en la categoría Bikini Fitness, pero mi cuerpo no está tan desarrollado como para esa categoría. Entonces hay una nueva categoría que se llama Fit Model, y cuando me la planteó mi preparador, la miré y tal, y dije, vale, ok. Además, todo es culturismo natural, que hay que tener paciencia, porque desarrollar la musculatura lleva tiempo y la alimentación es un pilar fundamental también en esto. La constancia que tienes, porque te vemos correr en tu cinta o caminar ahí en tu casa, ¿no? A las 5 de la mañana. Sí, claro, porque luego tengo que ir a trabajar, entrenar, estudiar, entonces o me levanto a las 5 de la mañana ya a hacer los pasos o no me da el día. Nadia, ¿qué te motivó a entrar en el cuerpo de la Policía Nacional? Desde muy pequeña me alucinaba, no sé, yo veía a una mujer policía y a mí se me giraba la cabeza
o sea, sentía mucha admiración, ¿no? Porque lo veía como unas personas valientes, porque bueno, yo siento que a todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún episodio en el que la policía ha tenido que intervenir, ¿no? Y quien no lo ha tenido, a lo mejor lo tendrá, ojalá que no, pero a mí sí que me sucedió eso y entonces la llegada de los policías para mí era como restablecer la calma. Y eso era como, wow, estas personas para mí eran como superhéroes y superheroínas. Y desde muy pequeña me llamó la atención que en el momento que pude, porque antes de ser policía yo trabajé 5 años en la ambulancia, y eso pues me hizo conectar con otras personas que eran policías y yo interesarme, porque antes no es como ahora que tenemos redes sociales y la información está a un clic. Antes uno pues se tenía que buscar más la vida para saber buscar la información que te llevara hacia, pues, hacia opositar o cómo se hacía. Y, y al final pues lo logré. Sí, es verdad que cuando me presenté era como una oportunidad que tenía porque no trabajaba muchas horas en las ambulancias, apenas libraba y el tiempo era muy limitado y tuve que ponerme ahí a darlo todo. Y para mí fue, vamos, era mi ilusión entrar ahí en la policía, la verdad. Mm. ¿Has tenido obstáculos porque al ser un sector masculinizado, ser mujer y encima tener ese toque árabe también, ¿no? Que viene intrínseco contigo, te ha sido complicado, ¿no? Entiendo. A ver, sí es verdad que yo ya venía de otro trabajo que también era de hombres, porque ahora es muy normal ver mujeres en todos los sectores, pero hace 20 años, porque han pasado 20 años de las ambulancias, en las ambulancias éramos 4 mujeres también, todo lo demás eran hombres, entonces digamos que ya estaba un poco más familiarizada de trabajar en un sector más masculino. Cierto es que siento que las mujeres, en líneas generales, incluso diría en todos los trabajos, tenemos que como demostrar más que el hombre. ¿Sabes? Como trabajar más incluso para demostrar nuestra valía frente a lo mejor un hombre, sobre todo más en aquellas épocas, ¿no? Porque ahora ya te digo que más la nueva generación no es como la antigua, ¿no? Que tenían otra mentalidad. Aunque me encuentro con muchos compañeros veteranos que a mí me encanta estar con ellos porque, claro, tienen otra visión, han visto como una etapa, una transición y ahora han vivido otra. Entonces, su mentalidad yo creo que hoy en día es mucho más abierta que la que tenían en aquella época. Pero sí es verdad que siento que las mujeres siempre hemos tenido que demostrar más que valemos para el trabajo. De hecho, muchas veces lo ves, ¿no? Como que la gente no entiende por qué las mujeres tenemos unas pruebas físicas, por ejemplo, para entrar a la policía diferente a las de los hombres, ¿no? Como que, bueno, pues si quieren igualdad, igualdad, ¿no? Es que para que una mujer haga una dominada, el trabajo, y yo hago dominadas, sé lo duro que es llegar a ser una dominada, o sea, el trabajo que le va a suponer a una mujer hacer una dominada va a superar al de un hombre. Entonces, sí es una discriminación positiva, porque yo para presentarme voy a requerir más tiempo que tú, ¿por qué? ¿Sabes? Y al final es un tema biológico, no es un tema ni de igualdad. Siempre va a haber como esa desigualdad dentro de, respetando también incluso la biología, ¿no? Yo creo que hay que también tener ese sentido común. Sí, a veces se confunden esos temas de igualdad que estamos hablando de derechos y deberes y no de biología porque lógicamente no somos iguales, a simple vista se ve, pero en el aspecto biológico, ¿no? Entonces, tener ese aspecto adaptativo, ¿no? Que es esa discriminación positiva que tenemos las mujeres, afortunadamente. Y como nos has comentado, dentro del cuerpo, pues te has encontrado esta situación, pero fuera, cuando tú sales a la calle y tienes, por ejemplo, que enfrentarte a un conflicto, cuando ven una policía mujer, ¿tienen ese mismo respeto que cuando ven un policía hombre? Depende, porque sí es verdad que, bueno, hay personas de todo tipo, ¿no? Cada uno de su padre y su madre, ¿no? Y a lo mejor te ven mujer y piensan que pueden vacilarte, ¿no? Esto al final es una realidad y no se puede ocultar. Pero bueno, yo siento que al final estamos preparados para esas situaciones, ¿no? Para lidiar con esos conflictos que nos vamos a encontrar en la calle. Y si no, también nos vamos preparando por el camino para poder afrontar eso y tú ya sabes que esa posibilidad está ahí. Es como, y cuando llegue, ¿cómo lo vas a solucionar?
Pero sí, obviamente es que la casuística que puede pasar en un servicio, porque nosotros tenemos que estar preparados a todo lo impredecible. Un servicio nunca es el mismo, ni sabes lo que va a pasar. O sea, tienes que ir adaptándote a la circunstancia como venga. Sí, además que hay profesiones como puede ser la de psicólogo, también la mía, ¿no? O la tuya, que tienes que aprender a separar, porque si te lo llevas al terreno personal, pues al final terminas como sufriendo, ¿no? Yo tengo amigos policías nacionales que me cuentan, bueno, estoy aquí porque una persona pues se ha suicidado con lejía y se quedan tan panchos porque lo han normalizado, ¿no? Pero al final lo ves con perspectiva y dices, o lo separas o terminas mal. Sí, además en las formaciones que damos de gestión emocional hablamos mucho de esto, ¿no? De no engancharnos, no dejarnos secuestrar por la emoción, porque si no dejamos de ser útiles en nuestra labor. O sea, nosotros estamos ahí para prestar un servicio y no es que lo normalicemos, sino si es verdad que es nuestro trabajo, es nuestro deber. O sea, no es normalizarlo, pero sí que tenemos que actuar, no tenemos que engancharnos con la emoción y porque si no, ¿quién va a ayudar aquí? ¿No? Estamos ahí sobre todo para proteger, para ayudar y con esa valentía y ese coraje que nos tenemos que enfrentar a las cosas. Para nada lo normalizamos. De hecho, muchas veces nos ponemos como esa barrera, por eso son tan importantes las formaciones estas que damos, para que porque somos seres humanos y hay cosas que también nos van a afectar y a veces, muchas veces, de manera inconsciente. Y hay que drenar también todas esas emociones que estamos viviendo porque, quieras o no, nosotros nos vamos a llevar traumas que no son nuestros para toda la vida. O sea, vivimos unas situaciones donde el mal está ahí y nosotros trabajamos con el mal y vemos cosas horribles que espero que nunca a nadie le toque vivir lo que hemos vivido muchos de nuestros compañeros y yo en este camino. Entonces, claro, eso se queda ahí, a modo de trauma, y hay que saber gestionarlo, porque si no, al final, ¿quién cuida al que cuida? Esto es súper importante. Sí, totalmente. ¿Cuál ha sido el momento más significativo en tu carrera? Yo siento que la parte de que colapsé, que me dio un burnout, porque me entregó muchísimo también al trabajo y estaba en una unidad de investigación en Madrid viajando con operaciones que eran muy importantes, leía casi 4.000 WhatsApp al día, imprimía de actas como 700 folios al mes, o sea, era una carga de trabajo tan excesiva que colapsé. Pero sí es verdad que para mí eso fue significativo porque gracias a eso fue cuando nació todo el tema de crear esa formación de gestión emocional y del estrés a través de aplicando técnicas de yoga, de mindfulness, porque me metí mucho en el conocimiento de la práctica de yoga y cuando veo que me la aplico a mí en esos momentos que para mí fueron difíciles y luego poder acompañar a otras personas, sobre todo lo que te decía, ¿no? Enfocado también en el trauma, en lo que vivimos, en que a veces entramos ahí en una vorágine y que, ¿sabes? Cuando tienes esa vocación de servicio, es que a veces no sabes cuándo parar, ¿no? Como tu deber y más, y tengo que hacerlo y tengo que ayudar. Y además porque la gente se piensa que el funcionariado, ¿no? Como estos que bien viven, pero para mí ser policía no es ser funcionario de 8 a 2, ¿no? Tú estás a disposición y eso es así. Entonces, y somos los que somos. O sea, si falla uno, si somos cuatro y falla uno, somos tres y el trabajo hay que sacarlo. Ahí no hay excusas, no es que es es mi hora y me voy, no. El trabajo hay que sacarlo. Entonces, un policía a veces no sabe cuándo parar. Y claro, entre que ves todo el mal, el daño, el esto, todo va mermando, mermando, mermando. Y gracias a esto, pues yo creo que lo más significativo, lo más bonito, incluso pese a lo mal que lo pasé, es poder acompañar ahora a otras personas a que reconozcan, a que puedan también expresarlo, a que sepan lo que les está pasando y por qué, y no ponernos como esa coraza y luego un día pues petar, ¿no? Sino dosificar un poco. Mm.
Nadia, a modo de cierre, ¿qué te gustaría trasladar a las niñas que te ven como Policía Nacional? Que yo también me identifico con lo que me has dicho antes, ¿no? De que veías una mujer y dices, ostras, una mujer nacional, y es como ver a mujeres piloto, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejar como legado? Que se atrevan, o sea, que nunca se queden con el ¿y si hubiera hecho? No, o sea, es mejor equivocarse, incluso hacerlo y equivocarte, porque puedes coger otro camino, que quedarte con esa espinita de si yo hubiera hecho esto, ¿qué hubiera sido de mí? ¿No? Yo siento que en la vida hay que atreverse a hacer cosas y sobre todo a estar en movimiento, porque ahí es donde viene la inspiración, ahí es donde te das cuenta y que no tengan miedo a fracasar, porque al final uno cuando es joven lo ve como un horror, un desastre, el fracaso, pero es que eso uno no se da cuenta que es una escuela de vida, ¿sabes? Un aprendizaje, es lo que te va a ir forjando y te va a ir dando pues esa sabiduría para seguir en lo que sea. Nadia Abselan, Policía Nacional, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos. Un placer. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Y continuamos en tu programa de bienestar y emprendimiento después de unos minutos musicales. Bienvenidas y bienvenidos a No Me Cuentes Cuentos, a esta tercera edición de Noviembre Violeta, donde ponemos en relieve el talento empresarial canario. Hoy tenemos en el programa a una artista comunicadora que ha hecho del silencio su mayor fuente de creatividad. Tras un ictus y una pérdida auditiva que marcaron su camino, transformó su experiencia en un motor de inspiración y emprendimiento. Es la creadora de Lo que el silencio escucha, un proyecto artístico y social que combina teatro, literatura, collage y comunicación para visibilizar la hipoacausia y reivindicar la belleza de las diferencias sensoriales. Alba Bonet, bienvenida. Bueno, estoy súper emocionada, me encanta. Quería conocerte y ya por fin se ha dado la oportunidad, así que súper bien. Sí, yo la verdad que tenía también muchísimas ganas de entrevistarte y de compartir también a nivel mundial, ¿no? Que nos escuchan tantas personas esta historia y quién es Alba, ¿no? Más allá de las etiquetas profesionales. Sí, porque decía el otro día en una presentación que yo digo que soy una mujer sorda y emprendedora, pero que eso no me define ni sorda, ni emprendedora, ni ninguna etiqueta. Nosotras somos algo más allá de todo esto, ¿no? Pero es verdad que nos tenemos que definir de alguna forma porque el silencio en mi caso me ha venido impuesto y decir que soy una persona sorda es explicar exactamente lo que ocurre, ¿no? Que no escucho. Alba, ¿cómo descubriste en el arte una forma de expresarte y de comunicarte más allá de las palabras? Vale, pues todo empezó cuando pues yo tengo una enfermedad degenerativa que se llama autoesclerosis bilateral, que significa que un oído se va quedando sordo con el paso del tiempo, pero que el otro también le acompaña, por eso bilateral. Y todo empezó ahí porque esa pérdida auditiva tenía que ser progresiva y fue mucho más rápido de lo normal. La tiene mi madre, la tiene mi abuelo, la tiene mi tía, es hereditaria, sobre todo como en mujeres, ¿no? Es como más común en mujeres, pero es algo familiar, es un legado que tengo, es como tradición, ¿no? Como la paella de los domingos, pues en mi familia somos casi todos sordos y ya nos lo tomamos con humor porque decimos, madre mía, en vez de dejarnos coches y pisos, nos dejan la herencia de ser sordas, pero ahí hemos encontrado una fuente de inspiración muy grande porque, claro, nos acompaña de toda la vida, ¿no? Esta enfermedad, desde que naces hasta que mueres tienes esta enfermedad degenerativa. Pero además, en un momento dado de mi vida, cuando yo tenía 28 años, me dio un ictus y el trombo se quedó parado ahí en el oído. Claro, eso me arrebató el 80% de la audición que tenía, que era más bien poca. Así que de la noche a la mañana no escuchaba nada. Yo pasé una temporada muy mala porque ahí tuve que aceptar que ya no me iba a quedar sorda con el tiempo, sino que de repente, de la noche a la mañana, ya no tenía este sentido. Pero pensé mucho en este tema, en cómo darle la vuelta a esta desgracia que te pasa y cómo enfrentarte a ello a través del propio silencio.
Y con el paso del tiempo me di cuenta de que el silencio muchas veces a las personas oyentes también les da miedo, porque tenemos la costumbre de no querer estar solos o solas para no pensar, para no profundizar en nuestro desarrollo personal o profesional, y ponemos la tele, ponemos un podcast, buscamos a gente, no queremos estar solos. Hay gente que le da muchísimo miedo estar sola y en silencio. Y ahí me dio por pensar que tanto oyentes como personas sordas necesitamos abrazar ese silencio y convertirlo en algo que realmente nos sume y nos aporte, ¿no? Ya sea de forma tranquila o, pues, por ejemplo, para conocerte mejor, para hablar contigo mismo, que muchas veces nos hacemos preguntas incómodas y tenemos que saber responderlas, y todo esto me hizo pensar que si yo ofrecía al mundo una visión del silencio a través de las artes que ya sabía hacer, porque yo soy actriz, pues entonces sería maravilloso, ¿no? Un paquetito que se llama Lo que el silencio escucha, donde tú vas a encontrar una inspiración, una historia de motivación, y aparte de eso, da igual que no seas sorda. Tú ahí también te puedes sentir identificada. Tenemos collages, tenemos podcast, tenemos un documental que está en YouTube colgado para que la gente pueda entender cómo vive una persona sorda desde el principio del día hasta el final. Y bueno, todo eso me hizo también crecer mucho personalmente y profesionalmente como artista. Claro, que me llama muchísimo la atención, ¿no? Tu perfil de Instagram, que tienes pues en la biografía artista sorda, ¿no? Porque no es un trabajo que quizás sea pues de biblioteca, de estar en el ordenador, sino que tiene que trabajarse, ¿no? Con personas, con música, con sonido, y eso, vamos, le suma muchísimo más valor a lo que haces. Sí, porque además nos pasa una cosa a todas las personas, que es cuando nos vamos a presentar nos ponemos las etiquetas de profesionales sobre todo, o de formación, o qué es lo que nos define, ¿no? En este sentido. Pero como somos algo más allá, como bien te decía al principio, yo he indagado a través de todas estas artes, del collage, a través de la escritura, a través del teatro, y me he dado cuenta de que somos tan ricas, cada una en general, ¿no? En el mundo somos todas tan ricas que podríamos pasarnos haciendo un montón de investigación profunda sobre nosotras mismas y descubriendo cada día. El problema es que no tenemos tiempo, ¿no? Para eso. Decir, es que yo no tengo tiempo, estoy trabajando con la familia, haciendo muchas cosas. Pero si realmente reservas un ratito de tu día a descubrirte a través de artes escénicas o artes o artísticas o manualidades o música, al final descubres muchísimos matices de tu persona. Totalmente. Alba, ¿cómo te enfrentas a estos escalones con los que te encuentras? Porque, por ejemplo, para esta entrevista yo misma te pregunté, mira, ¿cómo nos podemos organizar, ¿no? Porque existe mucho desconocimiento y afortunadamente, pues la tecnología hoy en día nos ayuda. Yo ahora mismo estoy con 2 audífonos, uno en cada oído, pero por ejemplo este no va y no te estoy escuchando con el otro, porque se conecta por Bluetooth, pero hay muchas personas sordas que no tienen o bien recursos económicos para tener estos audífonos, o bien no tener estos en concreto que tienen tanta conectividad, ¿no? Entonces ahí hay un problema y un obstáculo bastante grande, porque no sabes, cuando tú tienes un ictus de repente y no sabes exactamente lo que te ha pasado, pero sí sabes que te has quedado sorda, lo primero que haces es buscar ayuda, y hay mucha información que no se corresponde con la realidad, ¿no? Puedes ir a una óptica y comprarte unos audífonos que no te sirvan, o que no te hagan bien, o que no te acostumbres a ellos, ¿no? Entonces hay todo un mundo que descubrir en este sentido de la hipoacusia, porque no tenemos la suficiente investigación ni formación real, de formación de calle sobre este mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde vas cuando te pasa algo así? ¿Qué es lo que vas a consultar que te ayude realmente? Y este proyecto también entra dentro de lo que el silencio escucha, para superar estas barreras, ¿no? Te voy a contar en unos minutos una historia muy bonita. Se llama Un payaso en el desierto, y es una anécdota que me sucedió a mí realmente. Dentro de lo que el silencio escucha tengo varias anécdotas de este tipo que cuentan obstáculos, pero lo cuentan de una forma creativa, como a mí me gusta contar las cosas. Y esta en concreto se llama Un payaso en el desierto porque
hice un viaje en 2007, todavía no me había dado el ictus, pero ya me estaba quedando sorda. Y yo me encontré en un poblado berbero muchos niños que no habían visto un payaso nunca. Y yo era Tomasa la payasa. Yo soy actriz, como te digo, y ahí tenía un personaje que giraba mucho por toda España, por los teatros. Y entonces yo dije, bueno, pues Tomasa la payasa tiene que contar a estos niños cosas que les interesen, como por ejemplo educación en valores, cuentos del desierto, ¿no? Que, vale, pues entonces ahí lo que me di cuenta es que tenía un problema y era el lenguaje, ¿no? Que al final yo no hablaba árabe y pregunté si había algún artista que me pudiera acompañar y traducir, pero me dijeron que era muy difícil porque en Marruecos pues los artistas tenían que tener un carnet de artista que daba el rey. Bueno, al final dije, bueno, pues lo voy a hacer yo, con mímica. Pero un día antes, en una terraza de un zoco de una población cercana, me subí a tomarme un té en esa terraza y al lado se sentó un señor que abrió una mochila y de la mochila salió una peluca roja. Era un payaso. ¿Pero qué hacía un payaso en el desierto, Raquel? ¡Qué increíble, por favor! O sea, yo no me lo podía creer y yo como pude, en mi inglés raro, le dije que al día siguiente tenía una actuación con los niños, que quería hacerles una actuación y fue para allá. Apareció vestido de payaso con su peluca, tengo fotos, hicimos esa actuación y cuando se fue el payaso después de todo el día, el jefe del poblado bereber me dijo: esto solo pasa aquí en el desierto y si te gusta estar en una duna sola escuchándote a ti es porque te gusta lo que oyes y atraes todas estas cosas, ¿no? Hay gente que no le gusta el silencio, no le gusta escucharse porque no le gusta lo que oye. Y así acaba esta anécdota del payaso en el desierto para que entendamos que a veces los obstáculos, el silencio en este caso, se pueden convertir en algo maravilloso y mágico como me pasó en aquel momento. Qué pasada, yo te iba a preguntar algún momento significativo en tu carrera, pero yo creo que este es uno de ellos. Sí, sí, pero mira, tengo otro que se llama Alquimia para Clara, porque yo haciendo de payasa, de Tomasa la payasa, una vez tenía una actuación para una niña de 3 años, Clara, y esa misma tarde del cumpleaños, unas horas antes, me llamaron que la mamá de Clara había fallecido y que no se podía hacer el cumpleaños. Y claro, en ese momento para mí fue muy significativo porque me dio a entender que la vida al final es así, ¿no? La vida se va y de repente un día estás y otro no, y de repente todo se desmorona. Por eso hay que cuidar tanto esta vida y estos momentos y estos detalles, ¿verdad? Y ese día yo dejé pasar el tiempo porque eso se me quedó ahí grabado y quería hacer algo con esto, ¿no? Pero dejé pasar el tiempo y la vida. Y un día, de repente mi prima me dijo que había conocido a un chico, a un hombre que era viudo y que tenía una hija que se llamaba Clara. Y hablando con él, se dio cuenta de que esa niña tenía una payasa contratada el día que iba a cumplir los 3 años. Y mi prima dijo, pues esa payasa es mi prima. Y yo fui al cumpleaños de Clara cuando cumplió 12 años. Después de tantos años entendí por qué eso me había quedado dentro y era porque tenía que suceder después de muchos años. Hoy en día Clara está en mi familia y tiene un hijo que se llama Alfredo, un bebé que dentro de poco tendrá a Tomasa la payasa en su cumpleaños. Joder, qué bonito. No, Álvaro, Sí. que tienes unas experiencias y sobre todo me llama la atención tu forma de afrontar la vida, ¿no? Con todo lo que viene detrás. Exacto. Ahí es cuando me di cuenta de que realmente todo lo que pasa lo podemos convertir en una historia que tiene su lado bueno y su lado malo, por supuesto, no hay que maquillar nada, pero que sí que hay que enfrentar la vida con creatividad y positividad, porque al final las mujeres artísticas y también las mujeres empresarias, emprendedoras, necesitan un impulso muy fuerte, un motivo para que cuando tú te vas por peteneras, como digo yo, que tienes muchas cosas que hacer y a veces olvidas ese motivo. Ese motivo tiene que ser tan fuerte y tan sólido que puedas volver ahí y saber por qué empezaste. Alba, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo como mujer? Porque sí es verdad que tienes como estas ciertas limitaciones, pero ya en el mundo artístico es complicado y siendo mujer pues se dificulta un poquito más.
Sí, yo le decía el otro día también en una entrevista a una periodista que es que ser mujer, actriz, emprendedora y sorda es una combinación que es un cóctel que lo agitas y te lo tomas y a ver qué pasa, ¿no? Porque yo empecé a emprender muy, muy joven y ahí me di cuenta de que no me tomaban en serio y una de las cosas de las por qué no me tomaban en serio era por ser mujer. Y esto lo digo siempre y lo digo bien alto porque es así y es mi experiencia. Entonces, ahí sí que me encontré un obstáculo. Yo veía que mis compañeros lo tenían más fácil que yo. Masculinos, o sea, al final era una realidad. Yo me preguntaba el por qué, siempre. De hecho, de pequeña, cuando era muy pequeña, me empecé a dar cuenta de estas cosas en el colegio y empecé a decirles a mis profesores que yo quería ser un chico y me pintaba bigote y hacía todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo lo cuento desde mi experiencia vital, esto es lo que a mí me ha pasado y yo sí he tenido ciertas dificultades para emprender siendo mujer. Sí, la verdad que ha sido un camino, pero tienes una trayectoria espectacular y para mí ha sido un placer tenerte aquí estrenando la tercera temporada del Noviembre Violeta, donde damos esta visibilidad a las mujeres. Muy bien, pues yo encantada, Raquel, para cuando queráis. Un beso muy fuerte para todas y mucho ánimo con todo lo que tengáis entre manos. Muchísimas gracias, Alba. Nosotros seguimos con unos minutitos musicales aquí en No Me Cuentes Cuentos. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coacham PNL Radio en esta tercera edición de Noviembre Violeta, donde damos visibilidad al talento empresarial canario. En esta ocasión vamos a tener con nosotros a Esther García Sosa, gerente y entrenadora de Woman Wellness, licenciada en Ciencias de la Salud de la Actividad Física. Esther, bienvenida. Bueno, bienvenida, ¿no? Agradecida. Muchas gracias por contar conmigo en este proyecto. Muchísimas gracias a ti porque es verdad que en este sector en el que solo hay un 30%, ¿no? En las carreras universitarias de educación física, pues que podamos en este noviembre visibilizar la labor que hacéis. Sí, la verdad es que en la facultad siempre éramos mucho menos mujeres, mujeres que hombres y después a la hora de gestionar, pues el porcentaje va correlativo. Pero sí es verdad que las mujeres que hay ahora mismo gestionando el deporte lo están haciendo muy bien y son verdaderas lideresas de este sector. Como Wellness Woman, que por ese nombre te conocemos en redes, en Instagram. De hecho, los chicos de Volcánica me dijeron, tienes que entrevistar a Esther García, porque la verdad es que lo que hace es apasionante, ¿no? El combinar el deporte, la mujer y el embarazo. Sí, sí, llegué aquí por un poco un cambio de rumbo mío personal, pero realmente estoy donde quiero y cada día trabajando es una maravilla. Antes de entrar en materia en tu proyecto, ¿quién es Esther García como mujer, más allá de estas etiquetas profesionales? Wow, bueno, pues Esther García es una mujer que desde muy temprana edad sabía que quería estar relacionada con ayudar a las personas, no sabía cómo, y con la gestión deportiva, y en una conversación casual, hablando con algún compañero, me dijo, bueno, pues lo puedes hacer desde el punto de la actividad física, a ti que te gusta tanto el deporte. Y ahí fue cuando me encaminé a estudiar esta carrera y ya entonces fui uniendo todo lo que tiene que ver con mejora de la salud a través de la actividad física y el ejercicio. Hay muchos mitos y muchas realidades sobre el deporte y el embarazo, si es bueno, si es malo. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, ya es que tenemos la suerte de que en estos últimos 10 años la comunidad científica nos ha ayudado muchísimo, ¿vale? Han ido saliendo muchísimos artículos y estudios que avalan la evidencia de todo lo contrario, de la importancia y la necesidad de realizar actividad física durante el embarazo y durante el posparto. Entonces, al final, yo no te puedo hablar de mitos porque los tenemos casi todos ya erradicados, pero gracias a la ciencia, no es que yo los desmitifique. Entonces, actualmente, de hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos a la semana de actividad vigorosa, ¿vale? En mujeres embarazadas y en el posparto. Y además ese reposo absoluto
está totalmente contraindicado. Es decir, de cuando yo empecé hace ahora mismo 11 años ahora, tenemos a la ciencia de nuestra mano. ¿Con qué retos te has encontrado al emprender como mujer en el mundo del deporte? Guau, pues por hablarte un poquito del proyecto de Woman Wellness, cuando yo elegí este nicho de mercado, realmente no era muy consciente de la importancia que tenía el mundo sanitario en la opinión de una mujer embarazada o en posparto. Entonces, ellas se guiaban única y exclusivamente por el criterio médico o el criterio de su matrón o su matrona. Y la comunidad médica no estaba todavía preparada en en este tipo de avances. Entonces se seguía hablando de que ten cuidado de las cargas. Entonces, para mí, mi mayor reto fue lograr que a día de hoy muchísimos ginecólogos y ginecólogas y muchísimas matronas y matrones avalen el ejercicio y nos deriven a sus pacientes, porque al final la idea es crear una red en la que en esta etapa en la que la mujer está embarazada esté lo más acompañada posible y sobre todo que llegue lo más preparada a ese momento del parto y a esa situación de posparto que conlleva un alto gasto energético. Trabajas mucho la parte de suelo pélvico, que es como un olvidado, ¿no? Que hasta que no existen esas pérdidas de orina o hay un embarazo no se le presta atención. Sí, totalmente. De hecho, en Woman Wellness, una de nuestras áreas es el trabajo y el entrenamiento del suelo pélvico a través de las diferentes herramientas que existen ahora mismo, ¿vale? Entonces, en embarazo tiene una importancia clave, en posparto también, en menopausia, pero también tenemos un área bastante potente en la que formamos a distintos clubes o equipos con chicas adolescentes a explicarles qué aspectos tenemos que tener en cuenta en la preparación física de nuestras deportistas para no dañar el suelo pélvico, teniendo en cuenta que el suelo pélvico tenemos los dos géneros, el hombre y la mujer, o sea que tendremos que ser capaces de cuidarlo ambos. ¿Qué mensaje has querido transmitir con Woman Wellness en cuanto a cuidar del bienestar físico y también emocional, ¿no? Que parece que solamente hacemos deporte para vernos bien físicamente y no se le da esa importancia emocional. Mira, el mensaje realmente es la importancia del ejercicio físico en el bienestar integral. De hecho, nuestras sesiones cuentan muchas veces con textos de psicólogos y estudios de ginecólogos. Es decir, lo que buscamos es que la mujer esté formada, informada y entrenada en este periodo. Ten en cuenta que nos están entrenando con nosotros 2 o 3 veces en semana, con lo cual nos ven a nosotras mucho más que a sus propios médicos o a sus sanitarios. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad de acompañarlas en este proceso, de mejorarles la salud a través de la actividad física para que no aparezcan pues dolencias, molestias o patologías que pueden venir asociadas a esta etapa y que puedan disfrutar de una etapa maravillosa como es el embarazo. Y ciertamente el posparto tiene una parte dura a nivel inicial, pues porque al final hay un cuerpo que ha estado sometido a un esfuerzo intenso y llega un bebé y se instaura la lactancia y estamos todos en casa, pues que puedan recuperarse lo antes posible y que desde poquito puedan estar con nosotras entrenando, disfrutando un ratito para ellas. Sí, también he visto ya en varios gimnasios esa integración, ¿no? De los bebés que los permiten llevar ahí pasar ese tiempo, ¿no? Para de conciliación familiar. Sí, es que por desgracia, en muchas ocasiones, sobre todo cuando el bebé es lactante, que lactan a demanda, la posibilidad de dejarlos con alguien se convierte en una dificultad. Yo recuerdo cuando yo tengo 2 niños, cuando yo los tenía, en lo que me organizaba, preparaba la mochila, llegaba a casa de mi madre, les dejaba a los peques, me iba yo a entrenar o mi pareja se quedaba, al final no entrenas ni con la tranquilidad mental y el tiempo de calidad es mucho más pequeño. Entonces, al final, que puedan venir con los peques es genial. Ahora sí, la ley nueva de conciliación lo que ha hecho es que tenemos muchos padres satélites. Significa eso, que las mamás están entrenando, los padres tienen a los bebés en muchos casos porteados y están dando vueltas a la manzana donde estamos trabajando y compartiendo también tiempo de calidad con su bebé mientras la mamá está realizando ejercicio para ella.
Sí, también es importante ver el tipo de ejercicio, ¿no?, que se le aplica a cada mujer dependiendo de su cuerpo, ¿no?, y de su estado, porque vemos también a mujeres embarazadas pues haciendo CrossFit y también decimos, ay, esto es contraproducente. A ver, no hay ejercicio contraproducente, lo que pasa que tenemos que irlo adaptando. Te voy a poner el ejemplo durante el embarazo. El cuerpo de la mujer embarazada se transforma semanalmente, su centro de gravedad cambia, su diafragma se horizontaliza, a nivel respiratorio pues hay una disminución del volumen inspiratorio y expiratorio, es decir, el cuerpo de la mujer se transforma radicalmente. Entonces, nosotros lo que no podemos es realizar la misma actividad que la mujer venía realizando. No solo la misma actividad, sino la misma intensidad. Entonces, tenemos que ver la semana en la que se incorpora la mamá al entrenamiento, el estado físico con el que viene, porque hay mujeres que vienen con un estado de forma físico buenísimo y otras que empiezan cuando empiezan con nosotras a entrenar. Y luego siempre las dolencias o las patologías que vienen asociadas. El aumento, por ejemplo, de la relaxina en sangre para que el útero pueda crecer y el abdomen pueda dar cabida a ese bebé, pues requiere de una dilatación del recto abdominal y esa es la famosa diástasis de la que se habla. Pues entonces hay ejercicios que no están indicados para este momento, pues lo que tenemos es que quitarlos o regresarlos. Por ponerte un ejemplo, el burpee más famoso y odiado de todos los tiempos, se puede hacer una adaptación del burpee a pasos iniciales, regresar el ejercicio de manera que acabemos haciéndolo pues sobre un banco, sin salto, con una buena activación de la faja abdominal y que la clienta pueda seguir haciendo casi siempre los ejercicios, pero siempre con algunas adaptaciones. Y para aquellas mujeres que dicen, empiezo el lunes, ¿no? Porque al final, independientemente de que estés embarazado o no, esa excusa sí hay permanente. ¿Qué tips le podrías dar para que se animen a ir a Woman Wellness? Pues mira, Raquel, realmente, por ejemplo, hoy me decían, no es que cada vez nacen más bebés, pero también te digo que cada vez las mujeres que deciden afrontar la maternidad están más concienciadas de la importancia de su salud y no te puedes ni imaginar la cantidad de mujeres que empiezan a realizar actividad física en el embarazo y que antes no habían hecho nada. Por eso te hablaba antes de los niveles, porque ellas toman conciencia de los enormes beneficios que tiene realizar actividad física y empiezan. Entonces, no es un nicho en el que nos cueste mucho que vengan a entrenar, porque lo desean, porque se mueven, entonces deja de dolerles la pelvis, disfrutan porque hablan con otras compañeras, aumenta un poquito su intensidad, que parece que su vida de repente pasa a ser como muy suave. Entonces, justamente en nuestra sección de embarazo y posparto, ellas suelen estar deseando venir a entrenar. Sí, sobre todo en ese posparto, ¿no? Cuando hay esas bajonas, también ayuda a combatir el deporte, ¿no? Sí, 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 realmente el posparto es tremendo, es una situación de nueva realidad, de conocer a un ser que tienes cerca, de adaptar tu vida, de recomponer las prioridades, pero siempre sabiendo que no me dejen, como les digo, no me dejen ni de comer, ni de dormir, ni de entrenar, porque son los momentos en los que podemos recuperar. ¿Vale? Porque si no, la mujer está siempre en catabolismo, porque está o amamantando o atenta, y eso supone un desgaste físico muy, muy, muy grande. Y sí es cierto que muchas mujeres cuando dan a luz no se encuentran plenas como ellas hubieran deseado, y el ejercicio físico, pues, aunque sea intensidad 1, intensidad 10, el hecho de verse juntas, de hacer un poquito de movilidad, de respirar, de volver a reconectar con su cuerpo, ya les viene súper bien. Sí, de tener ese momento para ellas y también, ¿no?, en compartir en red, que la importancia de que las mujeres hablen entre sí, además con las mismas circunstancias, de sentirse comprendidas. Sí, 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 total. El efecto tribu que le decimos nosotras. De hecho, los centros que tienen cafeterías cerca están haciendo un buen negocio porque nosotros somos una empresa satélite que estamos en 8 centros y muchas veces las vemos salir en manada, como quien dice, de la mejor manera, digo la manada con el mayor cariño, porque para nosotros son nuestras lobas que han dado a luz o nuestras leonas y como el Rey León, que estaban todas las madres juntas criando a los niños unos con otros, pues eso es un poco lo que nosotros buscamos.
Y luego otra cosa que yo siempre les digo es que cuando vengan a entrenar, no vengan solo a entrenar, que miren a la izquierda, a la derecha, porque las madres que tienen a los lados se las van a estar encontrando toda la vida, porque Canarias es muy pequeñito y van a coincidir en los parques, van a coincidir en la guardería, en los cumpleaños de los amigos, probablemente en el colegio. Y entonces, al final, es interesante que generen conexiones porque al final les va a ayudar un montón. Claro. Y para las personas que nos están escuchando ya a modo de cierre, ¿dónde podrían ir a Woman Wellness? ¿Dónde se encuentran si quieren formar parte de esta tribu? Pues mira, somos una empresa satélite, ¿vale? Yo lo mejor que podría hacer es derivarte a la página web, porque actualmente estamos en Telde, en Tamaraceite, en Galdar, en la Avenida Marítima, Mesa y López, ahora abrimos en Triana, es decir, tenemos distintos puntos. Siempre hacemos acuerdos o convenios con centros o, en este caso, tiendas o guarderías relacionadas con cosas de maternidad o tema infantil, ¿vale? Entonces, utilizamos las horas puntas para prestar nuestros servicios. Solemos trabajar una franja de mañana, una tarde, de lunes a viernes. Y luego ya estando dentro de la red de Woman Wellness, te puedes mover entre los centros según el que mejor te venga. Y no está de más decir que también tenemos nuestro puntito en Santa Cruz de Tenerife y allí también tenemos un centro. Qué bueno que ya se están expandiendo también para aquí, que esos Sí. los centros de proyecto tuyo es muy necesario. Sí, 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 la verdad que estoy muy contenta. Yo cuando empecé esto no tenía la visión, era yo un proyecto de autoempleo, porque yo tenía a mi bebé de 1 año y a otra niña de 4, y era más un proyecto de autoempleo, y así fue durante los 3 primeros años, la posibilidad de que me acompañara a clase y tal, pero a día de hoy ya creo que la misión ha cambiado radicalmente y tenemos un propósito mucho más amplio. Sí, muy bonito. Esther Muchas García, gracias. Woman Wellness, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Y continuamos en este programa de bienestar y emprendimiento después de unos minutos musicales. Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio en este especial Noviembre Violeta que ya hace su tercera edición en este 2025. Seguimos hablando de mujeres, seguimos hablando de proyectos de emprendimiento, de igualdad y hoy tenemos con nosotros a Priscila dos Santos, educadora de familias en disciplina positiva, especialista en inteligencia emocional y fundadora de la comunidad Somos Madrastras en España. Priscila, bienvenida. Muchas gracias, gracias por visibilizar las madrastras y por invitarme. Priscila, ¿de dónde surge este término de madrastra? Porque nos recuerda mucho como las películas Disney, ¿no? Sí, sí. La palabra madrastra todavía para muchas personas tiene esa connotación negativa. Es una palabra que proviene un poco de los cuentos infantiles, ¿no? Los hermanos Grimm, no sé si te suena, los que crearon los cuentos antes de Disney, pues hicieron los cuentos y la idea, según lo que cuentan, es que cuando empezaron a recopilar historias reales de la sociedad para luego convertir en cuentos, ellos, claro, fueron recopilando y hicieron cuentos. ¿Y qué pasa? Se dieron cuenta que había madres que abandonaban a sus hijos en el bosque. Pero claro, entonces escribieron un cuento en que la madre abandonaba a su hijo en el bosque y pasa un cierto tiempo, llega la sociedad, ¿no? La política judeocristiana y dice, pero ¿cómo vamos a sacar este cuento a los niños? Donde la madre es quien abandona. Y entonces ahí crearon la figura de la madrastra, que ya existía, pero tenía que ser una mujer que demuestra un poco ese lado no egoísta, porque como demuestran los cuentos, es un lado egoísta, vanidoso, ¿no? Magnético, pero era un lado contradictorio al lado de madre abnegada, que hace todo por su hijo, que es sumisa, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta que tiene mucho que ver con los roles de género, muchísimo, y que tiene mucho que ver con el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? ¿Qué es una mujer? ¿Qué hace una mujer? ¿Qué es un hombre al día de hoy en la sociedad? Y entonces en aquella época ya había un poco toda esa creencia patriarcal, ¿no? Toda esa idea de querer controlar y al final salimos desde ahí. Entonces ahora el sufijo astra
viene de esa connotación negativa, pero el prefijo mad viene de maternar, del latín mater. Entonces es una figura que, aunque la gente todavía cuesta entender, es una figura que es una mujer que también materna desde otro lugar, ¿no? Que no solo las madres maternan, una abuela materna, una profesora, una niñera, pero la madrastra también materna. Entonces es una palabra que, aunque sea bastante, todavía tiene esa connotación, es una palabra muy bonita porque a la vez nos cuenta esa historia de la sociedad y esa importancia de mantenerla, ¿no? Fíjate que has nombrado los roles de género y al igual que hay madrastras, hay padrastros, pero no tienen la misma connotación. No, no, es muy diferente. Los padrastros tienen sus luchas también. Y de hecho otro día estaba hablando con una amiga porque padrastro también es esta pielecita, esa piel pesada del dedo, ¿no? Que molesta, no sé si te suena. Porque poniendo en Google te va a salir, si pones madrastra, te sale brujas. Y si pones padrastro, sale un hombre paternando, pero también sale el padrastro del dedo. O sea que también está mal. Y, y empezamos también por la RAE. O sea, el significado de madrastra y padrastro también. Padrastro pone en la segunda acepción, pone mal padre, creo, algo así. Y de madrastra pone que es la madre que trata mal a sus hijos. Y yo intenté contactarme con ellos, me encanta contar esto, y me explicaron que tenía que mantener esa explicación, porque si algún día una persona que coge el cuento y quiere entender qué es una madrastra, pues que entienda que es una madrastra, ¿no? Que es una mujer que trata mal a sus hijos, una madre que trata mal a sus hijos. Y yo pensé, vale, entonces si yo busco lobo en el diccionario, también pone que es el animal que come abuelitas. Porque si vamos por ahí, ¿no? O sea, entonces creo que todavía falta romper esas creencias. Y ahora, volviendo a tu pregunta, que el padrastro y la madrastra, yo creo que hay mucha misoginia todavía, hay muchos estereotipos acerca del rol de la figura de la madrastra, y los padrastros afortunadamente no cargan, ¿no? Porque un padrastro cuando llega en este lugar es una persona que aceptó la mujer divorciada. Ay, qué bien, te aceptó con tus hijos, con tu maleta, qué maravilla, ¿no? Es el hombre que va a proveer. Ya, sin embargo, la madrastra es la que viene a reemplazar el lugar de la madre. Todavía tenemos estas ideas. Entonces, por eso pienso que es muy importante hacer lo que estamos haciendo aquí ahora. ¿Cómo desmantelas todas estas creencias con el proyecto Somos Madrastras? Hablando de ello, imparto charlas, participo en podcasts, creo contenido también y también colaboro con personas dispuestas, ¿no? a romper estigmas. Colaboré con la película Tras del Verano, que es la primera película en España que visibiliza y normaliza el rol de la madrastra. Es una película protagonizada por Juan Diego Boto, por Alexandra Jiménez, y la guionista es Yolanda Centeno, que también es madrastra. Un poco picando piedra, o sea, por pesada, yo creo que la gente va entendiendo un poco la importancia del rol y también haciendo comunidad, ¿no? Escuchando historias de otras mujeres, me llegan muchísimos depoimentos, testimonios de relaciones distintas, ¿no? De cómo algunas madrastras se llevan con las madres, con los hijastros, historias muy bonitas, otras historias muy duras. Entonces yo lo que trato es visibilizar y enseñar ese lado legítimo de una figura tan importante como la figura de la madrastra. La madrastra, ¿cómo se enfrenta a todos estos desafíos emocionales? Porque, claro, se suele pintar como una persona que viene a reemplazar el puesto de la madre y además de cómo te atreves ¿no? a suplir mi puesto, pero tampoco se quiere que se trate mal al niño. Es como que se sigue teniendo el miedo de que cómo va a tratar la nueva pareja del padre a mi hijo, ¿no? Hay ese miedo todavía, están esas dos partes. Y es un rol bastante complejo porque hay unas expectativas. Esa mujer cuando entra en esa familia
A mí me pasó, ¿eh? Que de hecho yo cuando mi marido me dijo que tenía una niña, yo pensé, ay, qué maravilla, me encantan los niños. Pero claro, cuando empieza la convivencia es otra historia. Entonces hay una expectativa, ¿no? De querer hacer familia, que todo va a salir bien y vamos a ser felices para siempre. Y la realidad no es esta. Entonces hay mucho miedo, sobre todo yo creo que a nivel social hay mucha presión y opresión. Hay muchas altas expectativas. Es una mujer que tiene que querer como una madre, pero cuando quiere mucho no puede querer porque quiere reemplazar a la madre. Es una mujer que tiene que maternar, pero cuando no le sale maternar es una bruja malvada y si le sale maternar, pues está haciendo mal porque está ocupando el lugar de la madre. Entonces, o sea, es bastante complicado si estás en un contexto donde las personas todavía no tienen esa idea de que eres importante y es lo que pasa habitualmente. Sin embargo, hay otras mujeres que sí que están en un contexto un poco más acogedor, respetuoso, y hablo a nivel social desde el trabajo, amigos, vecinos, pareja, suegra, suegro, que apoyan y esa mujer es capaz de dar su mejor versión, de disfrutar de ello. Se nota que desempeña su rol desde un lugar mucho más saludable. Entonces a nivel emocional tiene bastante impacto porque tampoco tenemos estos 9 meses de gestación para visualizar, preparar todo. De repente te llega una criatura de 3 años o de 9 o de 20 años. Entonces es bastante desafiante a veces, pero pienso que al día de hoy hay bastante información. Al día de hoy buah, yo empecé hace 4 o 5 años. Yo me acuerdo que empezando con el proyecto, yo hablaba la palabra madrastra, la gente era como, o sea, no me digas esto y yo no podría hablar. Entonces ahora cada vez más la gente abre las puertas para escucharme, abre las puertas para visibilizar a otras madrastras, otras historias también. Y yo pienso que las personas beneficiadas de todo eso son las criaturas, que son las personas que están en nuestras manos día a día, ¿no? Entonces, es lo mismo que al día de hoy hablamos tanto de la salud mental de las madres, que es tan importante, ¿no? Que finalmente empezamos a hablar de esto. Lo mismo pasa con las madrastras. Si cuidamos a una madrastra, consecuentemente estaremos cuidando de las criaturas. Claro, también es complicado establecer esos límites porque no llegas a ser su madre, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega mi potestad, ¿no? Que te diga ese niño, tú no eres mi madre, ¿no? Para decirme lo que tengo que hacer. Claro, aquí va un poco orden, ¿no? Poner orden y romper unas creencias limitantes que tenemos, porque tenemos esa idea de que por ser una figura femenina, ¿no? Una mujer que está con una nueva pareja, y esos conflictos suelen pasar más en relaciones heteronormativas, ¿no? Cuando hay un papá y una madrastra, la gente asocia ya al rol de madre, pero no es solo una madre quien educa. O sea, se habla tanto de tribu, ¿no? De hacer tribu, que para criar criaturas hace falta tribu, pero intenta meter una madrastra en la tribu para ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, es bastante durillo en ese sentido, pero en relación a los límites que me preguntabas, yo pienso que es muy importante lo que te dije, orden, romper esas creencias, porque la gente me pregunta mucho, ¿no? Si la criatura me dice, tú no eres mi madre y no te va a hacer caso, pues vale. En el cole, la profesora tampoco es tu madre, pero es una persona responsable por ti en aquel momento. Y hay horarios para ir al baño, para comer, para hacer tareas, y tú le haces caso. Entonces, aquí en esta casa, yo soy una adulta funcional y ahora toca duchar, por ejemplo, y ahora toca comer. Es un poco también que las personas adultas entiendan que la madrastra es una adulta funcional, tiene una responsabilidad, tiene una criatura en sus manos. Aquí en casa, por ejemplo, donde tenemos una custodia compartida, el mismo tiempo que la niña pasa con su madre, pasa conmigo. Entonces, claro, hay mucha responsabilidad. Para las personas que nos están escuchando, que están pensando en emprender, para ti, ¿cómo ha sido este camino de emprendimiento con el proyecto Somos Madrastras? Está siendo una aventura.
Tengo el apoyo, o sea, un apoyo de mi familia, ¿no? De mi marido, de mi madre, y para mí es muy importante. Quien me conoce sabe que soy muy cool inquieta, soy muy salsera, o sea, me gusta mucho aprender, conocer gente, conocer proyectos nuevos, entonces me muevo mucho, pero materno también, como madre y como madrastra. Entonces, si no fuera gracias a mi red de apoyo que tengo y gracias al apoyo de mi marido que también emprende, ¿no? Que ya tiene un camino ahí, que me va dando consejos y tal, yo creo que sería muy difícil para mí o sea, aventurarme en todo eso de la nada. No tuve nadie en mi familia que emprendió, entonces sí que tenía esa necesidad desde hace mucho tiempo. ¿Me escuchas bien? Es que he Sí. tocado aquí ahora, vale. Pero estás en una aventura, hay momentos desafiantes porque hay cuota de autónomos, hay cuestiones bastantes que vas aprendiendo un poco a gestionar, porque claro, yo aplico un poco mi pasión, ¿no? Que es ayudar a madrasas y familias ensambladas, pero luego yo la parte de un poco más fiscal, luego gestiones que no estaba habituada y estoy con los platitos aprendiendo un poco a gestionar, pero sí que es cierto que aprendo y voy adquiriendo habilidades que jamás imaginé que iba a adquirir, como por ejemplo tomar decisiones, tener todo muy claro, ¿no? A veces de lo que es negociable para mí y lo que no es, o poner límites también en relación a mis horarios, que antes me gustaba, la ventaja de gestionar mi tiempo, ¿no? Entonces, igual que a veces me toca trabajar un fin de semana, pues puedo también intentar un martes tener un día libre. Entonces, como que intento valorar la parte bonita y también aprender en las diversidades del emprendimiento. Priscila dos Santos, muchísimas gracias por este ratito en No Me Cuentes Cuentos, por visibilizar a esta parte de la sociedad de la que no se habla nunca, ¿no? De las madrastras, y como es nuestra parte también en este noviembre violeta de la violencia de género, que son temas que no se suelen tocar, pero que son necesarios y que gracias a estos proyectos pues se están visibilizando. Muchísimas gracias. Gracias a ti por visibilizarnos. Y para las personas que quieren conocer un poquito más del proyecto, me pueden encontrar en Instagram o mi página web somosmadrastras.com. Muchas gracias. Priscila, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en No Me Cuentes Cuentos hablando de bienestar y emprendimiento. Gracias. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio, y estamos finalizando esta semana de Noviembre Violeta, y para ello tenemos con nosotras a una psicóloga experta en relaciones y TCA, Alejandra Ponce. Bienvenida a No Me Cuentes Cuentos. Muchísimas gracias, Raquel. Encantada de formar parte. Alejandra, vamos a empezar por el principio, vamos por partes. ¿Qué es el trauma? Vale, en trauma, si hablamos así en términos psicológicos, es una herida emocional que se produce cuando vivimos pues una experiencia que sobrepasa pues esa capacidad que tenemos de procesarla o de darle sentido en ese momento. O sea, el cuerpo y la mente se quedan de alguna manera en una especie de modo supervivencia, ese de cuando viene el león y nos quedamos que no sabemos qué hacer, y esa energía, ese miedo, esa impotencia, pues se quedan atrapados dentro de nosotros. ¿Cómo podemos hacer frente en ese día a día? ¿Cómo afecta ese trauma cuando, por ejemplo, dejamos una relación de violencia? Claro, cuando estamos dentro de una relación que al final tiene violencia, manipulación y tal, al final este es un trauma T minúscula, o sea que se me olvidó decirte la diferencia. El trauma T mayúscula tiene que ver con esos eventos que son extremos, pues vivir una catástrofe como fue la Dana, guerras, agresiones, son hechos que son puntuales y muy intensos. Y después estos son los traumas más del día a día, que son los traumas T minúsculas, que son estas experiencias más sutiles, pero que son repetidas o prolongadas en el tiempo. Entonces, cuando vivimos una relación así, más de violencia y tóxica, como se dice hoy en día, generamos pues una cicatriz que no es del todo visible, pero que sí moldea profundamente pues cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos y cómo interpretamos el mundo. Cuando alguien vive constantemente expuesto a ese tipo de pues
vivencias, su sistema nervioso se mantiene alerta constantemente, entonces eso al final te agota, te desgasta y puede generar pues síntomas como dificultad para dormir, desconexión con nuestras propias emociones o incluso pues podemos llegar a tener problemas de memoria o de concentración. Además, pues obviamente afecta la autoestima, dudando de ti misma, sentirte responsable de todos esos abusos, aunque no sean tu culpa, o incluso a llegar a normalizar ese maltrato. Entonces, es un tema muy interesante. Y de hecho lo hablamos detrás de las cámaras, que son los temas que más recurrentes llegan a las consultas, ¿no? Sí, sí que es verdad que la parte de maltrato a nivel agresión física no lo veo tanto, pero sí que es verdad que pequeñas agresiones a nivel de manipulación, dejarte de hablar si me enfado o cosas sutiles que poco a poco van drenando pues la autoestima de uno y cómo después te relacionas con el otro, de estar constantemente en alerta, de tener cuidado con lo que dices, con lo que haces para que la otra persona no reaccione. Pero después se complica esa parte de poder formar relaciones sanas, ¿no? Un entorno más normalizado donde la violencia no está presente. Claro, sí, al final una relación sana, o sea, una relación en sí debería ser ese espacio donde uno puede sentirse visto y valorado y es verdad que, oye, uno puede tener un mal día y a lo mejor alzar un poco la voz, pero eso no significa que todos los días tú alces la voz o no te hagas consciente de que tú has alzado la voz y rectificar posteriormente. Y además, después de salir de esas relaciones de maltrato, entras en una relación sana y te parece como que hay poca intensidad, de no le importa a esta persona, porque claro, el otro sí hacía como pues esos escalones de violencia, de intensidad, de subidas y bajadas que se acostumbra la mente, ¿no? Claro, al final, cuando de repente estamos tan acostumbrados a todas esas dinámicas, muchas veces cuando llegamos a esa relación sana, puede generar como ese aburrimiento que muchas veces me dicen, ay, es que me parece esta persona muy aburrida. O incluso que digas, ay, no me lo creo. O constantemente tengas ese pensamiento intrusivo de, seguro que ahora va a ser algo que me va a hacer daño. Entonces, claro, ahí un poco me gustó mucho una frase que leí hace un tiempo, que me gustaría también hablar de ello en redes, que decía que a veces no necesitamos más tiempo para sanar, pues por ejemplo cuando rompemos de una relación tan tóxica, no necesitamos a lo mejor pasar 20 años sin tener una relación, ¿sabes? En plan, sino que necesitamos nuevas experiencias que le enseñen a nuestro sistema nervioso una realidad diferente. Es verdad que al principio, pues lo que te digo, esa realidad nos choca y nos puede parecer miedo, incertidumbre, porque al final no estamos acostumbrados a ello, pero cuando le enseñamos que no siempre las relaciones son negativas o tóxicas, y que no tenemos que vivir constantemente en la alerta, pues lo cambia todo. Totalmente. Además, también se va escalando en los niveles de violencia hasta hacer mención al aspecto físico de la otra persona y derivando en problemas de TCA. Sí, bueno, como bien sabes, en la sociedad al final el tema físico últimamente es como un tema que, pues, si lo tocas, duele, porque al final como que la sociedad está muy acostumbrada a poner énfasis en el aspecto físico de las personas. Entonces, esa parte más agresiva de la otra persona, por no llamarlo de otra manera, al final para ejercer control y poder suele tocar esos temas, para pues fijarse en la apariencia, en la forma de vestir, en el peso, como para minar su autoestima y generar pues una dependencia emocional de no vas a estar con nadie porque mira cómo qué peso tienes o te vistes de esta manera, vas provocando. Claro, va minando poco a poco la autoestima de la persona y genera pues esa dependencia de, jolín, tengo que estar con él porque claro, nadie me va a querer. Y ahí empieza esa dinámica de la presión social que ya mismo la sociedad nos inculca, sumado a que mi pareja, que supuestamente es la figura que a mí me quiere, me está haciendo sentir que es verdad lo que yo pienso que mismo me ha inculcado la sociedad, de que tengo que seguir un patrón, unos cánones concretos, y al final pues nos desconectamos a nivel corporal, no solo a nivel conductas de TCA que tienen mucho por detrás, sino también pues a sensaciones físicas y de sentirte desbordado. Claro, son esos comentarios de te ves más gorda o incluso, bueno, uno que he vivido yo, el te vas a comer todo eso, ¿no? Que... Sí, sí, y que hay veces que no solo viene desde la pareja, que
que al final pues también relaciones familiares, relaciones con amistades, mucha gente tira de ahí, de tu cuerpo no es suficiente, o el amor está condicionado a cómo te ves físicamente, o te vas a comer todo eso, o todo lo contrario. Hay gente pues que no solo va hacia la parte de mayor peso, sino menor peso. Ay, qué delgada estás. Y oye, que eso también lo hemos normalizado y realmente no deberíamos de hablar del cuerpo. Cada uno del suyo puede hablar, pero los otros del cuerpo de ajeno no. Claro, es como eso de di una crítica de, por ejemplo, mira, pues tienes un moco que es algo que te lo puedes quitar enseguida, ¿no? Pero Exacto, eso, no, lo de los 5 segundos es una herramienta de, si es algo que la persona puede solucionar en 5 segundos, se lo puedes decir. O algún aspecto que tú consideres, pues oye, no centrarte en el cuerpo, sino creo que por tu salud deberías empezar a hacer ejercicio. A lo mejor una persona que tú conoces, tu amigo, tu familiar, tu pareja, que notas que a nivel de salud necesita a lo mejor ser más ejercicio, lo que sea, pues oye, pero te estás focalizando en, oye, tu salud, lo mejor que puedes hacer es hacer ejercicio, pero no te estás focalizando en el cuerpo, sino estás dándole como una mejora personal. sí, también influye mucho cómo se dicen las cosas. Sí, totalmente. Sí, a medida que sí, lo decimos de malas, o sea, importa muchísimo, que es lo que iba a decir, muchísimo cómo decimos las cosas, genera más impacto cómo las decimos que realmente lo que decimos, muchas veces. Y una vez que ya se ha caído en el TCA, ¿cómo se puede lidiar? ¿Termina de irse o hay recaídas? A ver, yo siempre hablo de que muchas veces, para que la gente tampoco se sienta frustrada con este tema, los síntomas mejoran, o sea, todo mejora. Es un proceso complejo, pero todo mejora. Sí que es verdad que cuando estamos en periodos de mucho estrés, mucha ansiedad, muchos cambios, es verdad que nuestro cerebro está acostumbrado, a lo mejor te acostumbras tanto a vivir ese proceso, ese periodo, es igual que cuando aparecen los pensamientos intrusivos o otro tipo de problemáticas, es normal que en ese momento de repente te vuelva algo. Pero claro, eso no significa que tú hayas recaído o que te vayas a volver a caer en ese TCA o en esas conductas. Al final es como tu cuerpo de modo de, sé que cuando estoy mal puedo aprovechar para intensificar esto. Entonces aquí es, no solo se trata de trabajar todo el tema pues de alimentarte bien, comer más pues si has restringido o controlar mejor el tema de la comida, sino de reconstruir todo ese vínculo con el propio cuerpo y con las emociones. Los TCA muchas veces, como te decía antes, tienen por detrás cosas que no se pueden expresar con palabras, pues una necesidad de control, el haber vivido situaciones que no he podido gestionar o controlar. Y claro, ¿qué puedo controlar yo de mi vida? Yo no puedo controlar a otras personas. ¿Qué puedo controlar? Mi alimentación, el deporte que hago. Entonces es una forma de calmar ese dolor frente a otras circunstancias que están detrás. Entonces, hay ahí que hacer un acompañamiento más integral, también dándote cuenta de esos otros aspectos que pueden estar ligados de alguna manera al TCA. La verdad es que todas las personas que hemos atendido la Asociación Alma para Víctimas de Violencia de Género coinciden en un punto y es que cuando han vivido esta situación de maltrato tienen como de estos dolores de estómago o es levantarte por la mañana, poner el pie en el suelo e ir a vomitar. Mm. Claro, el sistema, claro, por la noche nuestro sistema nervioso tiene que estar como en reposo, pero claro, si estás tú constantemente como en alerta, por la noche no gestionamos las situaciones, entonces claro, te levantas con el cortisol tan elevado que tu sistema, entras en ese sistema simpático, perdón, y claro, te levantas y tu digestión no se ha hecho, entonces claro, tu sistema dice, pues vamos a expulsarlo porque esto no está circulando. A medida que tú vas calmando ese sistema, vas respondiendo mejor. Entonces, claro, frente a ese momento de estar constantemente en lucha o huida y todo ese sistema simpático súper activado, claro, es normal que le sucedan. Y al final es esa desconexión con el cuerpo. A medida que empezamos a escucharlo más que pelear con él, es a tratarlo de alguna manera como nuestro aliado. Pues oye, ¿qué sensaciones tengo hoy físicamente? Pues oye, hoy me duele la espalda, a lo mejor he tenido una mala posición, estoy tensándome mucho, pues mira, no he ido al fisio, a lo mejor debería de ir al fisio y cuidarme un poquito el cuerpo. Claro, si nos desconectamos de él, el cuerpo no es que hable, si tú no lo escuchas, grita. Y a veces grita a modo de o me escuchas o te hago parar a niveles. Porque al final
su forma de comunicarse con nosotros es con los síntomas. Hay veces que los síntomas son como esa pequeña alarma de incendios que tú intentas apagar, pero hay un fuego. Si tú no apagas el fuego, la alarma de incendios va a seguir sonando por más que tú tomes alguna pastilla o lo que sea. Hay que buscar dónde está el fuego. Sí, escuchar al cuerpo. Yo, bueno, me acuerdo que en uno de los casos en el que yo terminaba pues en urgencia, ¿no? Con ataque de ansiedad, estaba vomitando, ¿no? Y me dijo una frase mi madre que se me quedó clavada. Dice, ¿tú no ves que el cuerpo lo está rechazando, ¿no? Era como asociar el vómito como ese rechazo del cuerpo hacia la otra persona, ¿no? Qué curioso cómo ya el inconsciente ve cosas que todavía nosotros a nivel consciente no percibimos. No, sí, es que nuestro cuerpo detecta antes las señales que nuestra mente. Nuestra mente necesita procesarlas, pero nuestro cuerpo ya lo detecta desde el primer momento. Es como cuando conoces una sensación, sientes que esa persona no termina de encajarte. Es nuestro cuerpo percibe esas microseñales de, uy, a lo mejor ha dicho algo y ha hecho lo contrario. No me concuerda. Entonces, claro, nuestro cuerpo detecta mucho antes todas las cosas, pues rechazar a personas. Sentir que un pensamiento que tenemos frente a una situación lo rechazamos, entonces nuestro cuerpo también genera ese rechazo. Empiezan a salir esas urticarias, te empiezas a enfermar Sí. absolutamente de todo y el cuerpo, hazme caso y nada, ahí que te quedas en esa relación hasta que tienes que pues transitar ese camino de crecimiento personal con un psicólogo, que para mí me parece indispensable porque tienes que arreglar muchas cosas en ti, no solamente dejarlo y separarte, que es el primer paso de ese duelo, sino también hacer el duelo como contigo misma, ¿no? Porque te has perdido por el camino y ahora tienes que recuperar la autoestima. Sí, claro. Y no solo es lo que dices tú, romper con la relación, sino todas esas expectativas que uno crea, esas esperanzas de que la persona cambie. Y claro, todo lo que has dejado de ser tú para estar al nivel de la otra persona, jolín, es como derribar una torre que hemos creado y construirla de nuevo, pero construirla en base a ti. Y que en una siguiente relación tú no cojas y destruyas tu castillo y lo construyes en base a la otra persona, sino puedes añadir pequeñas cositas, decoraciones que tengan que ver con la otra persona, pero no destruir tu castillo. Sí, además me estaba acordando del último caso de judicial, ¿no? Que cuando terminó todo me dijo me dijo la chica que, claro, era muy jovencita, ¿por qué no pones talleres de concienciación para los hombres en la asociación para ver si cambia, ¿no? Y se queda como, bueno, esa esperanza de que el chico va a cambiar y todo va a volver a ser como antes en esa primera fase donde están las máscaras para los bombing. Sí. Sí, sí, que es verdad que, bueno, uno puede intentar que la otra persona cambie, puede decirle muchas cosas, pero desgraciadamente, y una de las cosas que aprendí en la carrera es que si la otra persona no se da cuenta de lo que está pasando, ni de las acciones que tiene, ni de lo que le puede estar sucediendo, la persona no va a tomar acción para cambiarlo. Uno tiene que ser consciente más allá de, vale, Pepe me ha dicho que yo hago esto o que me pasa esto. No, tienes que hacerte consciente realmente y decir, vale, quiero cambiarlo. Porque es que si no, no hay manera, desgraciadamente. Hay una frase muy buena que es que puedes llevar al caballo al río, pero no puedes hacer que beba, ¿no? Entonces, si él no está viendo ese problema en la conducta, pues nosotras tenemos pues que tomar esa decisión de alejarnos, ¿no? Y tomar una buena terapia, sobre todo con personas que estén especializadas en la materia, ¿no? Porque, vale, hay muchos Sí. psicólogos, pero quizás no te pueden acompañar en esa forma en la que tú necesitas en ese momento. Claro, yo muchas veces hablo de eso. Hay temas, pues oye, que todos los psicólogos tenemos esa formación, pero hay temas que a mí me parecen súper importantes por los procesos que conllevan que tú estés especializada en ello. Porque al final, si tú puedes intentar hacer algo, pero jolín, la persona que está más formada en ello, al final te va a dar un trabajo más profundo y va a conseguir más fácilmente llegar a esa raíz y acompañarte de la mejor manera. Mm. Alejandra Ponce, muchísimas gracias por este ratito. No me cuentes cuentos. Si nos puedes dejar por aquí tus redes sociales donde te podemos contactar para las chicas que nos estén escuchando, estén interesadas.
Pues mira, pueden encontrarme tanto en Instagram como en TikTok a través del usuario de Psicorevolución con barra baja al final y por ahí. Y por ahí ya tienen enlace a mi página web y todo. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raquel. Y continuamos en No me cuentes cuentos en este especial Noviembre Violeta.